¿Cómo se deflaciona? Bueno, supongamos que nosotros acá tenemos trimestres, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener estimaciones que van a ser por trimestres. Por ejemplo, el ingreso medio de la población, ¿sí? Yo acá estoy generando, haciendo un ejemplo, ¿sí? Obviamente que acá hay distintos ingresos. Una cosa es el ingreso de la ocupación principal, otra cosa es el ingreso total, otra cosa es el ingreso de la ocupación secundaria, otra cosa es el ingreso por jubilaciones. Hay muchas formas de ingresos, ¿sí? Yo estoy dando un ejemplo cualquiera. El ingreso medio, o sea, supongamos que agarro el ingreso total de la población, que es la variable P47T, en el cuestionario de la encuesta permanente de hogares, y me da que el tercer trimestre de 2016 es 1000, el cuarto es 1010, el primero de 2017 es 1040 y el segundo trimestre de 2017 es 1100. Bueno, entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que estimar la inflación trimestral, ¿sí? Que si nosotros tenemos 3 meses, no sé, supongamos el cuarto trimestre de 2016. Agarramos y la inflación en octubre es de 0,5%, ¿sí? La inflación en noviembre es de 0,2% y la inflación en diciembre es de 0,6%, ¿sí? Entonces vamos a tener que hacer el acumulado. ¿Cómo sería el acumulado? Supongamos que parto de este valor. Entonces, vamos a tener que partir de base 1, ¿sí? Para poder hacer la multiplicación, porque si multiplicamos números que arrancan en 0, bueno, nos va a dar cualquier cosa, nos van a dar números muy bajos. Entonces, vamos a partir de la base 1, que sería el valor de la inflación anterior, siempre es base 1, y entonces si tenemos un aumento del 0,50%, la inflación de octubre es equivalente al 1,00, ¿sí? 5. La inflación de noviembre, si es del 0,2%, sería el 1, voy a poner punto porque creo que estas cuentas se hacen con punto acá, 0,02. Y una inflación del 0,6% es 1,006, ¿sí? Del 0,6%, perdón, ¿eh? Esto está en porcentajes mensuales. Acá voy a poner el punto. Entonces, 1,005. Si queremos tener el acumulado de estos 3 meses y calcular la inflación trimestral, el acumulado va a ser igual a... No, no es la suma. Es la multiplicación de octubre por noviembre por diciembre, ¿sí? Entonces, acá tenemos una inflación acumulada del 1,3% sería esto. A ver, 6. Sí, esto es un número muy semejante. Como son valores tan chicos, la suma sería 1,3. Como estamos multiplicando y los valores son pequeños, después del 0, fíjense que tenemos 5,206. Pero en este caso, por ejemplo, tendríamos una inflación trimestral del 1,3%. Entonces nosotros con este valor que tenemos de la inflación estimada para el trimestre, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener una inflación trimestral, ¿sí? Porque las bases son trimestrales. Y esa inflación, supongamos que acá tengo 1,01 en el cuarto trimestre de 2016, 1,04 en el primero de 2017 y 1,1 en el segundo de 2017. Bueno, si queremos deflacionar podemos tomar tanto la base de cualquier mes, ¿sí? Podemos partir del primer mes o podemos partir del último. Podemos llevar los valores del último mes de un trimestre de un trimestre, no de mes, estamos trabajando con trimestres, del último trimestre de la serie o del primero de la serie, podemos adaptarla a cualquiera, llevarlo a valores. ¿Qué es lo que vamos a hacer para eso? Utilizar una fórmula. Supongamos que quiero llevar los valores al tercer trimestre de 2016. Bueno, en ese caso va a ser la base 1. Nuestro tercer trimestre de 2016 y cuando lo llevemos hacia adelante, ¿cómo vamos a hacer? Por ejemplo, el ingreso medio este mes fue 1010,
vamos a tener que ir calculando la inflación acumulada desde este momento, ¿sí? La inflación acumulada va a ser igual a la inflación acumulada del trimestre anterior por la inflación de ese trimestre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si queremos calcular, en este caso sería 1.01 por 1, o sea, la inflación acumulada al cuarto trimestre de 2016 es 1.01. Entonces, este valor de 1010 lo vamos a tener que dividir por 1.01 y el valor deflacionado va a ser igual a 1000, ¿sí? O sea, acá tenemos un ingreso medio de 1000 y acá también, porque la inflación, en este caso, se emparejó con la evolución de los ingresos. Ahora, en este mes, en este trimestre tuvimos una evolución superior. Tuvimos un 0,4, perdón, en este caso sería un 4% de inflación, ¿sí? En este un 1% y en este un 10% a nivel trimestral. Entonces, este 4% lo vamos a multiplicar por este 1.01. Eso nos da 1.0504. Y si dividimos el ingreso medio de 1040 por 1.0504, fíjense que ya no nos da 1000, nos da 990. Entonces, aunque el ingreso aumentó en términos nominales, en términos deflacionados, el ingreso retrocedió. Y por último, si queremos trabajar con el ingreso medio del segundo trimestre del 2017, bueno, vamos a hacer la misma cuenta para calcular la inflación acumulada, que en este caso vamos acumulando, multiplicando por la inflación de ese trimestre por la inflación acumulada al trimestre anterior. Esto nos va a dar un número índice y nuevamente vamos a hacer la misma división que hicimos antes de dividir por la inflación acumulada. Los 1100 pesos en este caso los dividiríamos por 1.15 y esto nos va a dar 952. Es decir, hubo una pérdida importante del poder de compra, ¿sí? Aunque se pasó de 1000 a 1100, el poder de compra del ingreso perdió, si no hago mal la cuenta, un 4,8% de su valor real, ¿sí? Si queremos hacer la cuenta al revés, es decir, queremos llevar el ingreso medio del 2016 al segundo trimestre de 2017, perdón, del tercer trimestre de 2016 al segundo de 2017, ¿qué vamos a cambiar? Lo único que vamos a cambiar es la cuenta, es decir, vamos a multiplicar el valor del ingreso medio del tercer trimestre de 2016 por la inflación acumulada al segundo trimestre de 2017. Entonces, 1000 pesos del tercer trimestre de 2016 en términos del segundo trimestre de 2017 equivalen a 1155 pesos. Y ya no ganan 1155 pesos en general los ingresos que nosotros tenemos en general, que no sabemos de quiénes son, los trabajadores podríamos decir en general, sino que ganan 1100 pesos. Entonces, nuevamente podemos verificar que hubo una pérdida del ingreso a través de la inflación, ¿sí? Esta es la manera de comparar y de trabajar correctamente con ingresos corrigiendo la inflación. Hay distintas formas de corregir la inflación, hay distintos índices. Pueden usar el IPC, pueden usar el valor de la canasta básica, usen los valores que a ustedes tengan acceso o que les parezcan interesantes, pero sí tengan en cuenta que es necesario realizar esta operación mínimamente para poder comparar valores de ingresos en nuestro país, ¿sí? Sí, los datos de inflación mensual, inclusive hay una librería que se llama EPH y tienen las canastas, los pueden sacar de ahí, ¿sí? En R lo pueden descargar. A ver. O pueden hacerlo a mano también si quieren. Pero si ustedes entran acá, en R, instalan este paquete, lo descargan y pueden utilizar o descargar toda la serie del IPC y de la canasta básica también, si no me equivoco. ¿Por dónde estaba? Cálculo de pobreza, ¿no? Bueno, acá, fíjense. Canastas Rec Example. Estas canastas, canasta básica alimentaria, canasta básica total. El valor de las canastas, ¿sí?
Si no, probablemente tengan, hay un Excel también de que pueden descargar del INDEC, donde tienen un Excel con la evolución del IPC, ¿sí? Lo único que van a tener que adaptar es matemáticamente llevar los valores al trimestre que ustedes quieren usar como base. El trimestre puede ser cualquiera, no es que necesariamente tiene que ser el último o el primero, pero sí tengan en cuenta que la fórmula hacia adelante es una, la fórmula hacia atrás es otra. Si queremos llevar los valores de 2010, tercero del 2016 al segundo del 2017, bueno, vamos a tener que multiplicar por la inflación acumulada en ese promedio. Si queremos hacer al revés, vamos a tener que dividir, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre el TP final? Bueno, paso entonces a lo que sería el tema de la clase de hoy. Sí, hoy vamos. Profe, disculpe. Sí, no. ¿Nos puede anotar ahí en el Excel que nos había dicho? Yo Sí, obvio. soy Diego Olivera. Habíamos elegido Córdoba nosotros, veo que no figura ahí. 43 pusieron, ¿puede ser? Puede ser que pusimos el número nomás. Sí. Bueno, no hay problema. Les dejo Córdoba, total. Eligen dos. Dale, sí, el otro es Río Negro, el que vamos a elegir. Bien. Eh, eh, Pará, porque creo que no es un aglomerado Río Negro. No, no está ahí. A ver. O sea, hay aglomerados de Río Negro, pero Río Negro es Bien, una provincia. pará. Si voy al INDEC, dentro de Río Negro, si no me equivoco, tenés la capital. Sí, Río Negro tiene una característica distintiva del resto, que es que la ciudad más importante de la provincia no está, o el aglomerado más importante de la provincia no está dentro de. Que el aglomerado más importante de Río Negro es Bariloche. Em, y está la capital que es Viedma, ¿no? Claro. Entonces tienen Viedma, si no me equivoco. Acá. Y no recuerdo si hay otro aglomerado de Río Negro. eh, Acá. Viedma Carmen de Patagones. Aglomerado 93. Bueno, ese. Bien. Este. Sí, sí. Viedma. Perfecto. Bueno, gracias, profe. No, de nada. Bueno. Vamos entonces, habiendo aclarado todas estas cuestiones sobre el parcial, otra cosa que les tengo que aclarar es que tengo que ver. No, todavía no vi esto, pero lo voy a estar resolviendo en los próximos días. eh, ¿Dónde están ahora cargados los datos georreferenciados de la encuesta permanente de hogares? Porque esta página está caída. Hasta el. Sí, Federico Dienart. Sí, disculpa, profe, recién llegó. ¿No podrás mostrar la foto recién? Así les hago una screenshot y registro a mi grupo con otro aglomerado, así no repetimos. Sí, sí, no hay problema igual. Ahí va. Eh, Gracias. No, todavía no nos registramos, así no repetimos. ¿Cuál es tu grupo? Ah, todavía no se registraron, ok, perfecto. Bueno, Profe, perdón que le interrumpa, pero nosotros que estábamos en el grupo con Barúa y Moyano, queríamos ponerle el segundo, sería que pusimos Cava. El otro aglomerado sería Partidos del Gran Buenos Aires, el número 33 sería. está bien, perfecto. Y Cava es el 32. Dos. Sí. Bien, perfecto. Bueno, paso a la clase de hoy. Si quieren, después al final me comentan los que faltan y si no se pueden diferenciados. ¿Sí? Que obviamente hay una disciplina en sí misma, o hay varias disciplinas científicas que se encargan del tema. Es necesario tener conocimientos no solo en geografía, sino también en geometría. Y eso lo vamos a ir viendo durante la clase de hoy. Porque obviamente esto involucra muchos procedimientos a nivel matemático, geométrico, ¿sí? Bueno, buenísimo.
A ver, yo antes había podido entrar a la mañana. Debe estar mal el link o debe haber algún problema con el link. A ver, vengo al Drive. Introducción al análisis de datos. Clase 7, si no me equivoco. Datos geoespaciales. Bueno, ahí les comparto el link. Bien. Compartir. Por si no pueden ingresar, copio el enlace. Lo pego en el Meet, ¿sí? Ahí está el link, por si alguien no puede ingresar. El acceso ya es público, ¿sí? Ya se usó en muchas clases este Colab. Entonces, nosotros vamos a pasar a ver una cuestión, que es una cuestión que obviamente para conocer en profundidad, como gran parte de los conceptos que vemos a lo largo del cuatrimestre, implica bastante más que una clase. Yo les voy a hacer una presentación de la cuestión bastante general, sobre todo para que puedan trabajar con lo que es GeoPandas, que es una librería de Python. Está bastante buena y que es bastante sencilla para todo lo que es el laburo con datos geoespaciales. Pero para eso tenemos que partir de una definición o de aclarar algunos conceptos. Y que algunos de estos conceptos pueden ser un poco engorrosos, pueden ser complicados, pero a fin de cuentas van a terminar estando resueltos en la librería con la cual vamos o van a trabajar, que es GeoPandas, ¿sí? Un primer concepto importante es el de georreferenciación. ¿Por qué es importante? Y acá tomo una cita del Instituto Geográfico Nacional. La georreferenciación es un método que permite relacionar información de la posición entre documentos cartográficos de diversa procedencia. Ahora bien, acá hay una definición general. Ustedes me podrán preguntar o se estarán preguntando, ¿por qué es necesario relacionar información de la posición entre documentos cartográficos de diferente procedencia? Cuando suponemos que todos los mapas deberían ser iguales, o deberían ser semejantes. Bueno, tenemos un problema, que es el que vamos a ver ahora durante la primera parte de la clase, que es que los mapas no son todos iguales. Dependiendo del punto de la Tierra desde el cual se construya un planiferio, el planiferio va a ser distinto. A ver, en Discord, a ver si puedo entrar. A la mañana un alumno me había pasado un link que estaba bueno, donde se puede ver un poco esto más superficialmente. División 141, si no me equivoco. O era división 142. Este. Bueno. No sé si ustedes están al tanto de esto, supongo que sí, que ya muchos de ustedes lo habrán visto. Pero el mapa tiene un problema, el planiferio con el que nosotros trabajamos comúnmente. Que no es la misma la distancia que tenemos en el extremo norte o en el extremo sur. Es decir, 1 kilómetro no ocupa el mismo espacio acá en Argentina, acá en España o acá en Rusia. ¿Sí? Bueno, en el medio te meten un montón de publicidad, obviamente. Por eso, si por ejemplo acá nosotros tenemos China, o acá tenemos Estados Unidos, China tiene un tamaño. Si estuviera ubicada acá, tiene otro tamaño ubicada acá, y a medida que se acerque a los límites, al norte o al sur, bueno, fíjense cómo se va expandiendo, ¿sí? Entonces, este territorio ubicado en esta parte del mapa equivale a este territorio en el extremo del mapa. Por eso vemos tan grande Rusia o incluso Groenlandia, que ya lo de Groenlandia es absolutamente exagerado. Si nosotros, por ejemplo, a ver, esto creo que lo podemos limpiar. Bueno, creo que está Greenland, ahí está. Si la superficie de Groenlandia la traemos al centro del mapa, miren lo que es comparado
con Europa. Acá Groenlandia parece más grande que Europa. Sin embargo, tiene una superficie importante, pero no llega a ser la superficie de Europa, ¿sí? Como parece acá que incluso es más grande. O si lo llevamos a Rusia, bueno, fíjense. Bueno, en África. Si lo traemos para América del Sur, la proporción del espacio que ocupa dentro del mapa varía mucho. Cerca del Ecuador, las proporciones o están subestimadas y a medida que se alejan del Ecuador tienden a aumentar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si agarramos Argentina, ¿bien? Y llevamos a Argentina tanto hacia el sur, fíjense cómo se va extendiendo, como hacia el norte, lo llevamos a donde está Rusia, bueno, fíjense cómo crece el tamaño, la extensión que tiene el país en el mapa, ¿sí? Esto es importante porque nos plantea un problema, que es el problema central de la cartografía, ¿sí? Que es que como, dependiendo desde dónde se construya un mapa, el mapa va a ser distinto, nosotros vamos a necesitar algún método que nos permita poder relacionar los distintos mapas que desarrollan los distintos institutos geográficos de los países. Bueno, eso es lo que hace la georreferenciación, ¿sí? Relacionar documentos cartográficos de diversa procedencia. Y esto hace relación a todos los tipos de datos espaciales. Pero para agregar una segunda categoría o un segundo concepto importante, nosotros tenemos que tener en cuenta que muchas veces cuando trabajemos con datos espaciales podemos estar trabajando o con tipos de datos vectoriales, ¿sí? Que son datos geográficos asociados a una tabla. Por ejemplo, hoy vamos en clase a trabajar con datos vectoriales de las líneas de subte de la capital federal. O por otro lado podemos trabajar con datos raster, ¿sí? Que los datos raster son píxeles con valores, son imágenes. El ejemplo más común son las imágenes satelitales. Pero en este caso, como son imágenes y tienen píxeles con valores, van a tender a ocupar mucho espacio en memoria, ¿sí? En cambio, los datos vectoriales tienden a ocupar poco espacio en memoria. Entonces, la forma de procesarlos y de trabajarlos desde el punto de vista informático es bastante distinta. Nosotros no vamos a profundizar hoy en lo que son tipos de datos raster. Vamos a ver un ejemplo nada más con tipos de datos vectoriales y en el parcial, en el segundo trabajo práctico final, también van a tener que trabajar ustedes con tipos de datos vectoriales. Pero los datos raster, ahora no me estoy acordando la página de los satélites de la cual se puede descargar información. Voy a entrar a la de la NASA. A ver. Si nosotros trabajamos con imágenes satelitales, a ver si acá hay. No, acá no. Nosotros vamos a tener distintos tipos de imágenes satelitales. Algunas más pesadas, a otras más livianas. Y eso se va a explicar por distintas cuestiones. En primer lugar, la definición que tenga la imagen. ¿Sí? A ver. A la mañana había encontrado uno. La resolución que tenga la imagen. Obviamente, cuanto mejor resolución tenga un satélite, va a precisar mayor cantidad de píxeles y las imágenes van a ser más pesadas. Y la segunda cuestión a ver, acá está, esto está bueno. Y la segunda cuestión es la cantidad de bandas que tienen las imágenes. ¿Por qué cantidad de bandas? Nosotros normalmente, por ejemplo, cuando trabajamos en HTML o en CSS, trabajamos con 3 bandas. ¿Alguien sabe cuáles son esas 3 bandas? Esto seguro que lo vieron, quizás no lo... No me suena nada lo de bandas. Bueno, pero está muy relacionado con algo que ustedes vieron cuando trabajaban con CSS, que es el tema de los colores. ¿Con qué colores trabajamos nosotros normalmente cuando hacemos diseño
Cuando tenemos que generar un color, ese es RGB. ese. Exactamente, trabajamos con RGB, es decir, trabajamos con 3 bandas. ¿De dónde sale esta cuestión del RGB? Esta cuestión del RGB sale de que el ojo humano puede observar dentro de lo que es la longitud de onda, ¿sí? Que sería algo así. Tenemos los colores que están en la longitud de onda de menos intensidad, que es el azul, ¿sí? El que utilizamos nosotros. Pero el ojo humano puede ver solo lo que es la longitud de onda, más o menos entre 400 nanómetros y 700 nanómetros. Después lo que está más allá, lo que es la ultravioleta, la luz ultravioleta o infrarroja, el ojo humano no la capta, ¿sí? Por eso nosotros en general trabajamos con RGB, que nos va a permitir construir todos estos colores que están acá. El naranja, el amarillo, verde, cian, bueno, todos los colores que vemos nosotros, que nos permiten distinguir incluso con CSS, tenemos millones de tonos distintos con los que podemos trabajar, son estos. Ahora, si nosotros nos vamos para el infrarrojo o nos vamos hacia el ultravioleta, tenemos más bandas, es decir, podemos trabajar con más información. Y por ejemplo, si nosotros queremos detectar cultivos en el interior de la provincia de Buenos Aires, probablemente el ojo humano vea todos los cultivos de colores parecidos, o sea, todo seguramente va a tener una tonalidad medio verde, pero al ultravioleta o al infrarrojo tengan mayores diferencias de las que tienen en esta parte del ancho de banda, de la longitud de onda, ancho de banda, no, de la longitud de onda de la luz, ¿sí? Entonces, fíjense que vamos a tener distintas imágenes, algunas con 14 bandas, otras con 13, otras con 8, con 7, con 5, con 2, ¿sí? La de 2 seguramente sea más tirando a blanco y negro. Como vamos a poder observar, nos va a costar construir incluso los colores como los vemos nosotros, pero después, a medida que vamos aumentando en cantidad de bandas, vamos a poder trabajar con mayor cantidad de información, obviamente, lo cual nos va a permitir realizar tareas más avanzadas y también vamos a requerir mayor espacio de procesamiento y mayor velocidad de procesamiento para poder trabajar con ellos, ¿sí? Pero, por ejemplo, en lo que es detección de cultivos, se tiende a trabajar con bastantes bandas. Para detectar y diferenciar, por ejemplo, sin necesariamente tener que recorrer un terreno, se podría relevar en la provincia de Buenos Aires cuántos kilómetros están cosechados con soja, cuántos están cosechados con trigo, cuántos con maíz, utilizando imágenes satelitales y con un modelo de aprendizaje automático bien entrenado, ¿sí? Para eso justamente se utilizan este tipo de datos que son los datos raster, ¿sí? Nosotros no vamos a profundizar mucho más, están los comentarios que les acabo de hacer, si a alguien le interesa investigar pueden investigar por su cuenta, pero sí les voy a hacer algunos comentarios hoy sobre cómo trabajar con datos vectoriales, que como les decía es una tabla de datos genérica asociada en general a una columna en la cual van a estar las posiciones geográficas de los registros con los que estamos trabajando. Por ejemplo, si nosotros queremos trabajar con aglomerados, bueno, los datos que corresponden a un aglomerado los vamos a asociar con la posición geográfica que ocupa ese aglomerado en el caso de la encuesta permanente de hogares, ¿sí? Entonces, pasemos a lo que serían datos vectoriales y empecemos a profundizar acá. Los datos vectoriales en general se construyen con distintas representaciones geográficas. La más común y la más sencilla son los puntos. Por ejemplo, si ustedes vienen al Colab que yo les pasé, verán que están cargadas las librerías con las cuales venimos trabajando durante el cuatrimestre, NumPy y Pandas. Tenemos PyPlot después y estoy importando la paleta de colores de Matplotlib. Y después estamos trabajando con una nueva librería, que es GeoPandas.
y también con Shapley, ¿sí? Y dentro de Shapley estamos trabajando puntualmente con lo que es geometría. Bueno, a nivel de geometrías, nosotros, por ejemplo, podríamos representar la localización de puntos geográficos. Yo entro, o cualquiera entra, a Google Maps, ¿sí? Y dentro de Google Maps nosotros podríamos obtener la posición geográfica de, por ejemplo, la Universidad Tecnológica Nacional, la sede PANE, que está acá. Botón derecho y agarramos la posición, latitud y longitud, ¿sí? Entonces, con esta latitud y longitud nosotros podríamos construir un punto y posteriormente volcarlo en un mapa, ¿sí? Para localizar la sede PANE y a partir de ahí hacer cálculos, no sé, de distancias de la sede PANE con otros puntos. ¿Bien? También le podemos agregar altura, es decir, la clase point nos permite utilizar un constructor que tiene tanto latitud, longitud, como también altura, ¿sí? Un eje Z, eje X, eje Y y eje Z, que sería la altura del punto en el que estamos trabajando. En este caso sería un punto de 3 dimensiones, ¿sí? Acá, como lo puse en el vacío, bueno, solamente estamos observando un punto, pero van a ir viendo cómo a lo largo de la clase la cuestión se va a ir complejizando un poco. Entonces, esta sería la forma más básica, desde el punto de vista geométrico, de representar, en este caso, una posición. Una posición que puede ser un edificio, no sé, puede ser una institución, una universidad, un estadio de fútbol, etcétera, ¿sí? Cualquier punto en el espacio, ¿sí? Y va a tener propiedades que, como les dije, son las coordenadas, la posición en el eje X, la posición en el eje Y y la posición en el eje Z, ¿sí? También nos va a permitir calcular distancias. Por ejemplo, yo acá estoy creando un segundo punto. Este segundo punto tiene la ubicación del obelisco, ¿sí? O sea, vengo a Google Maps, vengo al obelisco, y agarro la posición geográfica del obelisco, la vuelco en el colado y puedo calcular la distancia con la sede PANE, ¿sí? Esto me devuelve un valor que para nosotros no es nada intuitivo, porque esto no está en metros ni en kilómetros, que es 0.06, ¿sí? Esto está en grados, minutos y segundos, si no me equivoco. Es una distancia esférica, no es una distancia plana, ¿sí? Entonces, tenemos que partir muchas veces cuando trabajemos con datos georreferenciados de que no solo vamos a tener diferencias entre los distintos mapas según desde dónde están construidos, sino que también podemos asumir a la Tierra como plana, como un planiferio o como una esfera. Y los cálculos que se van a realizar van a ser distintos, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos el obelisco. Y después puedo agregar un tercer punto, que en este caso sería la UTN Domínico, y a partir de ahí generamos el segundo tipo de representación de datos vectoriales, que serían las líneas. Las líneas se utilizan para representar calles, rutas o ríos, ¿sí? Entonces, nosotros acá podemos generar una línea donde esté en un punto del obelisco, la sede PANE y la sede de UTN Domínico. Las líneas también van a tener atributos particulares. Por ejemplo, van a tener un centroide. Vamos a poder acceder a las coordenadas, tanto latitud como longitud de los distintos puntos a partir de los cuales construimos la línea. ¿Sí? Vamos a poder también calcular el largo, la distancia, que en este caso es de 0.110, etc. Y también podemos construir polígonos, ¿sí? Por ejemplo, si acá agregamos la posición de la Plaza de Mayo, vamos a poder construir un polígono donde va a estar la UTN Domínico, la sede PANE, el obelisco y la Plaza de Mayo van a ser las distintas esquinas de nuestro polígono. Acá probablemente se va a encontrar la Plaza de Mayo, la sede PANE, el obelisco y la UTN Domínico, ¿sí? Y acá también vamos a poder calcular y acceder a distintos atributos.
como puede ser el tamaño del área, ¿sí? Podemos obtener las coordenadas de las bandas, el centroide del polígono, el perímetro, ¿sí? O sea, el tamaño de la línea exterior. Sí es importante tener en cuenta que cuando trabajemos con polígonos, líneas o puntos, muchas veces cuál se va a utilizar va a depender de la escala con la que estamos trabajando. Si nosotros llegamos, no sé, a ver, si queremos ir al riachuelo, ¿sí? Queremos observar el riachuelo. A medida que nos vamos acercando al riachuelo, va a dejar de ser una línea y se va a transformar en un polígono, ¿sí? Y a medida que nos alejamos, va a pasar a ser una línea, ¿sí? Entonces la escala va a ser que la utilización de estos tipos de representaciones va a ser relativa. Pero en general las ciudades, las provincias, los países, las lagunas, etcétera, se van a representar como polígonos, las rutas, las calles o los ríos como líneas, etcétera, ¿sí? Bueno, entonces, partiendo de esta cuestión y avanzando con otros conceptos, es importante también definir lo que es un sistema de coordenadas. Nosotros habíamos visto que son datos georreferenciados. Bueno, ¿cómo se van a georreferenciar o cuáles son las herramientas que nos van a permitir poder comparar distintos planos o distintas posiciones de documentos diversos, de documentos cartográficos diversos? Una va a ser los sistemas de coordenadas. Pero hay que tener en cuenta, como les decía antes, que existen dos tipos de sistemas de coordenadas, las geográficas y las planas, ¿sí? Las geográficas utilizan latitud y longitud, y la distancia se mide en grados, minutos y segundos, que es la que estamos usando hasta acá. Mientras que en sistemas de coordenados planos, que es lo que nosotros tendemos a utilizar más intuitivamente, se utiliza el plano cartesiano, ¿sí? Y la distancia puede ser en millas, como sucede en Estados Unidos y en Inglaterra, si no me equivoco, o en general en el resto del mundo se utiliza el sistema métrico. En nuestro país se utiliza el sistema métrico. Kilómetros, metros, etcétera, ¿sí? Pero para poder utilizar el sistema métrico, tenemos que asumir que estamos trabajando en un plano, ¿sí? Y obviamente la Tierra no es plana, ¿bien? Entonces vamos a tener sistemas de coordenadas y por otro lado vamos a tener sistemas de proyección, ¿sí? Que los sistemas de proyección van a partir del problema que yo les decía antes. Fíjense, esta es un dibujo, una aproximación del tamaño real de la forma real de la Tierra. Ni siquiera es una esfera, ¿sí? Ni un elipsoide. Fíjense que hay zonas en las cuales se encuentra más achatada, hay otras zonas en las cuales está más extendida, ¿sí? La superficie terrestre. No es una esfera perfecta y ninguno de los planetas lo es en general, ¿sí? Entonces, por esto, cuando construimos incluso el planiferio, no solo tenemos el problema de desde qué punto lo estamos haciendo, sino que tenemos el problema de que tenemos que extender el plano en diversas posiciones, aún trabajando con un globo terráqueo, va a ser una representación que nunca va a ser la copia exacta de la forma de la Tierra. Primero, que la forma de la Tierra está cambiando permanentemente. Segundo, que no es una esfera exacta. Entonces, esto va a hacer que sea muy conflictivo el trabajo con estos para comparar diversos mapas de la Tierra. Pero como ya les decía antes, esto ya está resuelto. Hay siglos, milenios de estudio de esta cuestión, ¿sí? Desde el antiguo Egipto para acá que se viene estudiando, y nosotros por suerte ya tenemos librerías en las cuales el problema ya está resuelto, ¿sí? Pero para eso las librerías van a tener que requerir o aclarar con qué sistemas de proyección queremos trabajar, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros venimos acá, yo acá estoy utilizando GeoPandas, estoy cargando las estaciones de subte de la capital federal, las 90 estaciones de subte que hay. Fíjense que mediante el atributo CRS voy a poder ver
el sistema de proyección que se está usando, el elipsoide y otras cuestiones, ¿sí? Que se construyen. Todo esto está estandarizado ya y gracias a que está estandarizado, utilizando estas librerías, se puede comparar perfectamente un mapa construido en Argentina con uno construido en Brasil, con uno construido en Inglaterra, con uno construido en Rusia, ¿sí? Para ello se utiliza un concepto que es el EPSG, que el EPSG surge de un repositorio. ¿Sí? Es el nombre de un repositorio esto en realidad, que contiene, que si no me equivoco lo desarrolló una empresa privada y que contiene parámetros geodésicos, es decir, sistemas de coordenadas y de proyección de los distintos países en el mundo. ¿Sí? Por ejemplo, 3857 es el que utiliza Google. Si se fijan acá, bueno, no, las estaciones de subte de Argentina, de la ciudad de Buenos Aires, utiliza el EPSG 4326, que es distinto al que utiliza Google, por ejemplo, ¿sí? Entonces, nosotros siempre vamos a tener que tener en cuenta esta información cuando querramos trabajar con mapas provenientes de distintas fuentes, ¿sí? Pero con una función, GeoPandas nos va a permitir transformar de un sistema de coordenadas a otra. Utilizando la función toCRS, me va a permitir pasar de un sistema de coordenadas a otro sistema de coordenadas, ¿sí? ¿Cómo venimos hasta acá? Estoy tirando muchos conceptos. No sé si me vienen siguiendo. Sí, sí, es un montón, pero después lo revemos. Ok. Igual como les digo, yo les estoy explicando un montón de cosas que después probablemente no. Yo les estoy explicando el porqué del funcionamiento y de las funciones que tiene GeoPandas. Después ustedes van a ir a GeoPandas y GeoPandas les va a resolver todo, incluso hoy por hoy consultan con ChatGPT o con Gemini y también lo mismo. Bueno, todo esto para llegar al punto donde estamos ahora, ¿sí? Que es que como existen distintos sistemas de coordenadas, distintos sistemas de proyección, nosotros para la manipulación de datos vectoriales con datos georreferenciados vamos a usar GeoPandas. Y GeoPandas nos va a resolver todo. No quiero que parezca que es mágico todo lo que hace GeoPandas. Les quería explicar un poco el contexto. Hasta acá es bastante contexto lo que les vengo comentando. GeoPandas nos va a permitir resolver todos estos problemas. ¿Qué es GeoPandas? Es una librería que, como el nombre ya nos spoilea, está construida sobre la base de pandas, ¿sí? Todas las clases y funciones de pandas están incorporadas, en primer lugar. En segundo lugar, le agrega la posibilidad de realizar operaciones geométricas acudiendo a esta librería, Shapely, ¿sí? ¿Qué le agrega a Pandas? Bueno, dos clases propias, GeoSeries y GeoDataFrame. Si se fijan, son las mismas series que teníamos antes, solo que le agrega esto, lo que es el trabajo con coordenadas geográficas. El CRS, por decirlo de alguna manera. Toda esta información, toda esta metadata que nos va a permitir trabajar con mapas y combinar distintos mapas, ¿sí? Y nos va a permitir hacer esto de manera sencilla utilizando Matplotlib, que es la librería que vimos en la clase de visualización de gráficos, ¿sí? Visualización de datos mediante gráficos. ¿Qué es Shapely? Shapely no es exactamente de código abierto, tiene licencia BSD, ¿sí? Pero utiliza otras bibliotecas que sí son de código abierto, ¿sí? Que nos van a permitir realizar operaciones geométricas acudiendo a NumPy altamente optimizadas, ¿sí? O sea, Shapely se integra con lo que es GeoPandas y nos va a permitir realizar cualquier tipo de cálculo. Por último, ¿qué es GeoDataFrame? Bueno, GeoDataFrame, fíjense, es el dataframe que ya teníamos antes, el índice ya lo teníamos antes, la data ya lo teníamos antes, ahora le estamos agregando la información geométrica. Esto rosa, que está acá a la derecha, sería lo nuevo en la clase GeoDataFrame, ¿sí? Que va a contener información de la proyección, como también, obviamente, los valores con los que nosotros vamos a tener que trabajar, ¿sí?
Vamos al ejemplo que tenemos acá. Fíjense, yo acá descargué del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Si ustedes entran a la página, tiene bastantes cosas que están buenas para descargar el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, no. Tiene muchísimos datasets, si les interesa trabajar. Bueno, no sé por qué. A ver, ¿cómo era? Acá. Bueno, fíjense, si ustedes ingresan a la página y les interesa trabajar con distintas cuestiones, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires tiene un montón de datasets para investigar un montón de cosas. Administración pública, COVID, economía, educación, desarrollo humano. Muchos de estos datasets tiene APIs incluso, están georreferenciados algunos de ellos. ¿Te me Sí, escucha, profe? Una consulta. sí, decime. Supongamos que alguien quiere hacer o empezar con un negocio o algo. ¿Empieza haciendo análisis de este tipo, por ejemplo? Depende. Sí, si querés hacerlo, podés hacerlo. Ah, está bien, está bien. Depende de que sea el negocio, depende de muchas cuestiones. En general, yo creo que no se hacen análisis de este tipo, a no ser que estés hablando de negocios de gran envergadura, no sé. Comprendo. Que estés investigando dónde poner un negocio, una fábrica. ¿Cuál es la mejor ubicación para una fábrica, una inversión millonaria? Que estés investigando dónde colocarnos el data center del que hablaba de la reunión de Sam Altman con Bill Gates. Sí, inversiones de esa envergadura, sí. Si no, no es tan común hacer este tipo de análisis. Entiendo. Puede servir, sí. Ahora, ¿en dónde se utiliza mucho? Por ejemplo, en publicidad se puede utilizar mucho. Lo que es análisis, dónde colocar un cartel publicitario de una determinada marca. Dónde poner un local de determinada marca que es con productos muy exclusivos. Bueno, si es inversiones importantes, sí. Si Si no, no es el pedo, claro, y entiendo. sí, a pequeña escala Sí, no sí, sí, tiene sí. tanto sentido. Creo que hay un capítulo de simuladores que hablaba de eso, o que jugaba con esto, pero conviene hacer un estudio más superficial. Yo tampoco soy especialista en esa cuestión, pero Creo que el de la tierra, creo que era. Y eh, que le regaba agua en la cabecita y le crecía pasto. sí, puede ser. Que iba por la ciudad en el auto y preguntaba cuál era la calle principal y le decía, acá tenés que poner el negocio porque nos dijeron que, bueno, una pavada. Pero sí, se pueden hacer estudios de ese tipo. No es tan común tampoco, pero poder se puede, a veces se hace, en ocasiones muy puntuales. Bueno, entonces, vamos a lo que sería el laburo. Les dejo 10 minutitos, 5 minutitos para que investiguen ustedes el dataset, contesten estas preguntas, qué tipo de variables son, tamaño del dataset, valores perdidos, etcétera. Hagan un análisis mínimo, jueguen un poco con el dataset y en 10 minutos continuamos con lo que sería la última parte de la clase, ¿sí? Fíjense que la consigna está acá, consigna de trabajo en clase. Investiguen un poco este dataset abajo, tienen bastante código igual que les va a ir mostrando lo que hay. Mi idea es comentarle un poco esto después. Pero bueno, los dejo 10 minutitos que avancen con esto.
repaso de lo que vimos en la primera parte del cuatrimestre esta pregunta. No es un concepto nuevo. Estación y línea, ¿qué tipo de variables son? Estación, ¿qué tipo de variable es? Categórica nominal. Exacto, es categórica. Bien, Federico. ¿Y línea? También, ¿no? Sí, perfecto. Son dos variables categóricas. Pero acá le agregamos una tercera variable que es un poco más compleja, que en realidad es una variable cuantitativa, esto es un vector, pero obviamente nos complejiza mucho el trabajo, ¿sí? Trabajar, porque no es tan sencillo laburar con datos de tipo geométrico. Bueno, GeoPandas nos viene a resolver esto. Hasta acá laburar con una estación, con una variable categórica, con una variable de... Bueno, eso ya medio que aplicando los conceptos estadísticos vistos ya podemos hacerlo. Para la geometría tenemos que agregar algunas cuestiones pequeñas más, ¿sí? Observaron si hay valores perdidos, el tamaño, etcétera. Igual el tamaño se los está spoileando ya acá. 90 filas y 4 columnas. Valores perdidos. Esto se los dejé un poco para que repasen. Para que tengan en cuenta sobre todo esto para el TP final, ¿sí? Porque si no tienen en cuenta estas cuestiones básicas, Creo que no tienen. exactamente. Bien, Federico. Bien, Federico. Bueno, bien. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Nosotros tenemos las estaciones de subte. O a observar un poco, el collab ya está hecho, ustedes pueden correrlo, pueden hacer una copia, modificar lo que les guste. Tenemos la información del CRS, es decir, el sistema de coordenadas de referenciación. ¿Sí? Nos dice que el EPSG es 4326, nos dice que está en 2 dimensiones. ¿Sí? Nos dice cuál es el elipsoide que está utilizando, que el elipsoide es la representación de la Tierra, o sea, el elipsoide es esto, el círculo rojo este que tenemos acá. Según desde qué punto partimos, se construyen distintos elipsoides. ¿Sí? Y nos dice también otra información que quizás es un poco, bueno, en las bandas que está usando, el área en el cual se utiliza, que en este caso es el mundo. ¿Sí? A partir de esto nosotros podríamos combinarlo con otros mapas. Por ejemplo, estas estaciones, bueno, le podemos agregar colorcitos, ¿sí? Que esto es un código bastante básico. Ah, creo que no corrí lo demás, me va a tirar error ahora esta línea. Es un código bastante básico, ustedes ya saben lo que es la función map, ya saben lo que es un diccionario, cómo se utilizan, no hay ninguna novedad para ustedes en esto, pero vamos a combinar lo que es el mapa de subtes que nos da el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, le vamos a poner de fondo el mapa de Google Maps, ¿sí? Y para eso vamos a utilizar la librería Contextly, ¿sí? Fíjense, ¿qué problema vamos a tener? Que van a estar en distintos CRS. Una está en el EPSG 3857 y la otra va a estar en el EPSG que habíamos visto acá. ¿A dónde estaba? Acá. 4326. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a transformarlo. ¿Cómo lo vamos a transformar? Utilizando la función toCRS de pandas. Y listo, la magia está hecha, ¿sí? Con esto, observando que los dos sistemas de coordenadas, cuando combinemos distintos mapas, sean los mismos, vamos a poder realizar cualquier tipo de operaciones, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, estoy graficando las estaciones de subte de la Ciudad de Buenos Aires en el mapa, con los colorcitos de la línea D, la línea H, etcétera, ¿sí? Entonces tenemos, utilizando Contextly, que es CTX, le estamos agregando un base mapa al mapa de estaciones de subte que ya teníamos.
Fíjense, le agregamos un mapa a Contently, mapa base, estaciones de subte. ¿Sí? Y esto nos va a permitir generar un gráfico de tipo mapa planiferio de las estaciones de subte en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué otras cosas podríamos hacer? Bueno, podríamos también, por ejemplo, trabajar con las líneas de subte. En este caso vamos a trabajar con líneas. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos las estaciones, estamos combinando tres mapas, el mapa de las estaciones, el mapa de las líneas y el mapa de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Podemos también observar líneas y estaciones por separado. Acá tienen el código si quieren ir investigando, jugando un poco. Y podríamos también realizar cálculos. Por ejemplo, podríamos calcular la distancia al obelisco. Acá tengo el punto del obelisco, acabo de graficar, de cada estación. Por ejemplo, Caseros, 4744. No sé si está en metros esto, debería chequearlo. Pero fíjense, utilizando las propias funciones que ya tiene GeoPandas dentro de la clase GeoSeries, podemos calcular la distancia de todas las estaciones al obelisco. Y en base a eso podríamos hacer un gráfico, por ejemplo. Fíjense, en este gráfico tengo las estaciones de subte, pero el tamaño, es decir, el marker size, ¿sí? Es la distancia al obelisco, el atributo distancia al obelisco de la tabla dividido 15, ¿sí? Fíjense, las estaciones que están más cercanas al obelisco las estamos mostrando en puntitos más pequeños, las estaciones más lejanas en puntos más grandes, ¿sí? Podemos calcular también el largo de la distancia entre las distintas estaciones, ¿sí? Entonces, en base a ese largo, podríamos hacer un mapa en el cual el grosor de las líneas de subte dependa de la distancia entre sus estaciones. Acá me parece que se está comiendo una estación en el medio, pero bueno. Puede ser que acá efectivamente haya más distancia que en el resto de las estaciones. Porque creo que acaba de Bolívar a donde está Luna Park, a Correo Central, y de Correo Central a Retiro. ¿Sí? Pero bueno, podríamos realizar muchos tipos de operaciones, ¿sí? O podríamos agregarle un último mapa. Podríamos descargar el mapa, en este caso el mapa de barrios y de comunas de la ciudad de Buenos Aires. Y en base a este mapa donde tenemos los polígonos, cada polígono es un barrio, ¿sí? Y tenemos agregado la comuna. Podemos hacer un mapa. Acá estoy tomando el centroide, es decir, el punto central, sí, el punto medio de cada polígono. Y en base a esto podríamos combinar los distintos mapas. Acá tengo el mapa de los barrios. Acá tengo los centroides. Podemos utilizar esto y combinar todo y generar un mapa de este tipo. Donde, por ejemplo, si se fijan, los colores son por comuna. Por ejemplo, acá abajo está la comuna 4, ¿sí? Que incluye La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya y las distintas comunas de la capital federal. Si van observando, tenemos también las líneas de subte y las estaciones, y tenemos de fondo el mapa de la ciudad de Buenos Aires que está subido a Google, ¿sí? Fíjense que acá tenemos, esto lo hacemos con este código, primero tenemos que transformar, fíjense, el CRS, el sistema de referenciación de coordenadas. Como les decía al principio, toda la explicación va hacia esto. Es importante cuando se realizan cálculos controlar que los sistemas de coordenadas que estamos utilizando sean correctos, porque en caso de que no sea así, podemos llegar a tener errores en los cálculos o en las estimaciones que realicemos, ¿sí? O incluso en las figuras, ¿bien? Bueno, entonces fíjense, acá utilizando PyPlot podemos graficar, en este caso, sobre el mapa de la ciudad de Buenos Aires. Estoy utilizando la función plot. El alfa le estoy pasando la transparencia,
¿sí? Le estoy diciendo que coloree según comuna. Y estamos generando un mapa utilizando los conceptos visto hoy de la ciudad de Buenos Aires, sus barrios, sus comunas y sus líneas de subte, ¿sí? La idea es que ustedes en el TP final hagan algo así, lo que se les ocurra con los aglomerados de la EPH. Quizás no van a tener información por comuna ni... pero pueden hacer un mapa donde se observen los dos aglomerados y hacer algún, no sé, colorear según la tasa de desocupación a lo largo del tiempo. Y tener distintos mapas, no sé, 2 o 3 mapas de la Argentina con los aglomerados. Bueno, no sé, lo que se les ocurra a ustedes. La idea es que utilicen esto, ¿sí? Los conceptos vistos en la clase de hoy, en el trabajo práctico final. Este es uno de los puntos de aprobación directa, ¿sí? La utilización de geopandas y el trabajo con datos georreferenciados. Bueno, hasta acá sería la clase de hoy. No sé si hay alguna pregunta. ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere agregar algo? Eh, Vamos a ver los grupos, si no, estamos en la división 342. Inscripción grupos TP final. Ah, no, los tenía acá. Bueno, ahí está. Faltaría entonces el segundo aglomerado del grupo de Licciardello, Youssef, Guidobono y Lopi. El segundo aglomerado, si no está abajo, creo que no, de Farías, Aristimuño, Rodríguez e Ibarra Quirós. Tanaka, Vega, Moreno y Bainer. A ver. Ibarra, Corrientes. Perfecto. Acá. Ibarra. ¿El tercero? Ok. Corrientes al tercero. Acá, Facundo Ibarra Quirós. No te había encontrado. Perfecto. Bueno, y ya yo Profe, les... Sí, nuestro grupo también ya podemos agregar el grupo 1 dale. y vamos a ser Gran Formosa. Bien. Perfecto. Gracias. Bueno, el resto no sé si están los otros 3 grupos. Les recomiendo sí que vayan arrancando. Rodrigo, decime. Al cuarto Ushuaia. Ushuaia. Sí, Rodrigo. Ah, levantaste la mano para poner esto. Perfecto. Pensé que querías decir algo más.